Buenos días, soy el doctor Luis Humberto Rodríguez Silva y junto con la doctora Silvia Rodríguez Narciso vamos a presentar el tema, el rol de la información explícita en el aprendizaje de estructuras gramaticales. Permítame, nosotros trabajamos en el Estado Autónomo de Aguascalientes, yo estoy adscrito al Departamento de Idiomas y la doctora trabaja en el Departamento de Estadística. Los objetivos de nuestro estudio, el cual inició en enero del año pasado y va a concluir en diciembre de este año, son tres: investigar el efecto que tiene la instrucción de procesamiento o PI del input explícito y actividades de input estructuradas en alumnos del primer semestre del año propedéutico de una licenciatura en enseñanza del inglés, eh, respecto al aprendizaje de estructuras de cláusulas relativas restrictivas. El segundo objetivo, comparar el efecto de este grupo de PI o grupo de intervención o el grupo propedéutico, el cual denominamos como el grupo con la menos experiencia en el idioma inglés, con un grupo con mayor experiencia del primer semestre de la licenciatura. Y el tercer objetivo, comparar el efecto del PI, del grupo propedéutico, con un grupo con la mayor experiencia, que sería un grupo de tercer semestre de la misma licenciatura. El modelo de Van Patten prácticamente plantea alterar el input que reciben los alumnos para que de ahí procesen la información y la puedan interiorizar, llevarla a la memoria de largo plazo. En esta figura podemos ver el modelo tradicional dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos reciben el input, procesan este input y toman lo que necesitan, lo cual conocemos como intake. Luego lo llevan a un sistema de desarrollo con ejercicios de práctica. Entonces utilizan lo que han aprendido, las estructuras que han aprendido para poder dar un output o poderse comunicar de manera eficiente. En el modelo de Van Patten, eh, la alteración que hay en las dos etapas es del input al intake. Justo ahí entran en acción mecanismos de procesamiento enfocados en la práctica de lo que sería la estructura. Posteriormente lo llevan al sistema de desarrollo y finalmente los alumnos utilizan lo que han aprendido en una comunicación con otras personas. En esta tabla podemos ver las diferencias, las características principales y diferencias entre un modelo tradicional y el modelo de instrucción de procesamiento. En el tradicional, este es paradigmático, el otro modelo no lo es. El tradicional, el enfoque es principalmente en el output. En el otro modelo, el enfoque es en el input. En el tradicional, hay cierto enfoque en el significado, y en el otro el enfoque es primordialmente en el significado de las estructuras. En varios estudios que se han realizado alrededor del mundo, este modelo de Van Patten, de instrucción de procesamiento o PI, ha demostrado tener eh, eficiencia en el aprendizaje y uso de estructuras gramaticales en una segunda lengua o una lengua extranjera. Sin embargo, ha habido poca investigación prácticamente en dos de sus principios, en el que es el principio de enfocarse primordialmente en el significado, y el segundo principio de que el primer sustantivo, enfocarse en el primer sustantivo. Esto quiere decir que los alumnos normalmente no se enfocan en el significado de las estructuras, más bien en la forma. Y el segundo principio, los alumnos tienden a
usar el primer sustantivo que en una oración o pronombre como sujeto de la oración cuando normalmente no es así o no puede ser así. Hemos encontrado una brecha en la literatura en cuanto a este tema, particularmente en el rol que juega la instrucción explícita como una variable independiente en una instrucción en una segunda lengua estructurada. De ahí que nos planteamos tres preguntas de investigación. ¿Hasta qué punto el grupo de intervención o el grupo PI, que es el grupo pedéutico, tendría un mejor desempeño en las cláusulas relativas después de la intervención? La segunda pregunta de investigación, ¿hasta qué punto el grupo de intervención tendría un mejor desempeño en las cláusulas relativas comparado con el primer grupo de comparación, que sería el grupo con más experiencia? La tercera pregunta de investigación, ¿hasta qué punto el grupo de intervención tendría un mejor desempeño en las cláusulas relativas en el post-test comparado con el grupo con la mayor experiencia? El primer grupo que reclutamos, que es justamente el grupo de intervención o el grupo propedéutico, 34 alumnos de una licenciatura en docencia del idioma inglés, quienes llevaban la materia de gramática en contexto 1, 22 mujeres y 13 hombres, el nivel de proficiencia A2 a C1 y una edad promedio de 17.14 años. El segundo grupo del primer semestre de la misma licenciatura, el cual denominamos el grupo con la mayor experiencia, 36 alumnos llevaban la materia de introducción a la lingüística y morfología del primer semestre de la licenciatura, 28 mujeres y 8 hombres, nivel de proficiencia A2 a C1, con una edad promedio de 20.83 años. El tercer grupo del tercer semestre, el cual denominamos el grupo con la mayor experiencia, 32 alumnos, llevaban la materia de análisis gramatical, 25 mujeres y 7 hombres, el nivel de proficiencia A2 a B2, con una edad promedio de 21.56 años. Los instrumentos utilizados en este estudio fueron un pretest, eh, la información explícita, eh, las cuestiones a mejorar en esta estructura gramatical de cláusulas relativas y actividades referenciales y afectivas. El criterio de selección para los alumnos que iban a participar en el estudio, en lo que sería el grupo de intervención, todos los alumnos que sacaran que sacaran 60% o menos en el pretest participarían en el estudio. De 35 alumnos, 34 obtuvieron menos del 60%, por lo tanto participaron en el estudio, y solo un alumno obtuvo arriba del 60%, el cual fue excluido del estudio. El pretest, el contenido del pretest y el posttest es prácticamente el mismo para llevar a cabo los análisis descriptivos y estadísticos. El pretest se compone el pretest y el posttest se componen de 4 secciones. La primera sección tiene que ver con ejercicios, oraciones con el pronombre relativo como sujeto. La segunda sección, el pronombre relativo como objeto. La tercera sección, el pronombre relativo como objeto de la preposición. Y la última sección, el pronombre posesivo. El procedimiento con este tipo de modelo es dar a los alumnos, se incluyen tres elementos. El primero de ellos, dar a los alumnos la información explícita del tema. El segundo de ellos, explicarles a los alumnos o recordarles qué estrategias no emplear con estas estructuras. Y el tercero de ellos, darles ejercicios, que los alumnos completen ejercicios tanto referenciales como ejercicios afectivos. El primer elemento, aquí prácticamente se les da la información de manera escrita y también se les explica los tipos de cláusulas dependientes. También se les dice, se les explica las cláusulas relativas no receptivas, aunque estas no formaron parte del estudio, porque aquí el enfoque es cláusulas relativas restrictivas. En la parte de abajo, en esta diapositiva, podemos ver cómo las cláusulas relativas restrictivas funcionan tienen la función de un adjetivo, tanto de un adjetivo como de una frase adjetival, y esta es la información que reciben
los alumnos. En el segundo elemento podemos ver en el número 1 y en el número 2 ejemplos de estructuras incorrectas, que son las que dicen o escriben los alumnos. Por ejemplo, en la primera de ellas, I thanked the woman helped me. Ahí nos falta el pronombre relativo, igual que en el segundo ejemplo. En el número 2 tenemos dos ejemplos también. I thanked the woman who she helped me. Ahí podemos ver que el pronombre she está de más, porque ya el pronombre relativo funciona como sujeto de la cláusula relativa. De igual manera, el ejemplo 2. El tercer elemento, aquí los alumnos se les solicita que completen, realicen actividades referenciales y actividades afectivas. Las actividades referenciales prácticamente son actividades de escucha y lectura, enfocadas principalmente en la forma de las estructuras. Las actividades afectivas son ejercicios que no tienen respuestas correctas o incorrectas y los cuales están enfocados particularmente en el significado. Como ejemplo de las 5 actividades referenciales, aquí tenemos la primera. I met the teacher that you talked with. Aquí el alumno tiene que sustituir el pronombre relativo that por el pronombre correcto en estas tres opciones. La actividad 2 es un ejercicio de traducción, son ejercicios de traducciones. Me refiero al palacio cuyos visitantes son principalmente turistas. El alumno tiene que seleccionar cuál de las dos oraciones es la que da la mejor traducción a este enunciado. En la actividad 3 tenemos dos oraciones no completas, en la cual se tiene que sustituir el pronombre relativo, se tiene que ver que la parte de the book, por qué pronombre relativo se tiene que sustituir para completar la oración. En la cuarta actividad, your friend es el sujeto de varias oraciones que reciben los alumnos y tienen que escoger cuál de los pronombres relativos sería para completar la oración con este sujeto. En la actividad 5, los alumnos escuchan el sujeto the book y los alumnos tienen que escoger la oración de acuerdo a este sujeto. En cuanto a las actividades afectivas, donde no hay una respuesta correcta e incorrecta, porque están enfocadas principalmente en el significado de las oraciones, los alumnos escuchan una oración, you do not like going to the restaurant which is near our school, y simplemente los alumnos en su hoja de respuesta tienen que poner si están de acuerdo o en desacuerdo. En la segunda actividad tenemos dos opciones, por ejemplo, give Rosie the red book which is beside the black one, y los alumnos tienen que escoger la opción A o la opción B, de acuerdo al contenido de la oración. En la actividad 3 tenemos dos opciones nuevamente. You felt sorry for the girl who failed her exam. Los alumnos simplemente tienen que seleccionar yes or no. Hablando de los resultados de este estudio, aquí tenemos los estadísticos descriptivos del desempeño de los tres grupos, en el pre-test y en el post-test. Vemos, por ejemplo, que en el grupo de intervención, en el pre-test obtuvieron 29 puntos y en el post-test obtuvieron 48 puntos. Al hacer el análisis estadístico, encontramos una diferencia significativa entre el desempeño de los alumnos del grupo de intervención entre el pre-test y el post-test. En el primer grupo de comparación, en el segundo grupo de comparación, que serían el grupo de más experiencia y el grupo con la mayor experiencia, tenemos un resultado de 58 puntos, 68 puntos. Podemos ver que la diferencia entre ellos pues, realmente es muy similar al resultado que obtuvieron. En esta tabla podemos ver el desempeño de los alumnos de los tres grupos en cada una de las subestructuras. En la subestructura de pronombre relativo como objeto, pronombre relativo como sujeto, pronombre posesivo y pronombre relativo como objeto de la preposición. Podemos ver cómo va creciendo este resultado en cada una de las estructuras, con excepción de un grupo a otro, con excepción de la última subestructura, que es pronombre relativo como objeto de la preposición, donde el grupo de
el grupo de intervención tuvo un mayor puntaje que los grupos comparativos. En esta figura podemos ver de manera muy clara esta diferencia significativa entre el pre-test y el post-test en el grupo de intervención y cómo aquí no se traslapa el intervalo de confianza. Por lo tanto, esto nos muestra una diferencia significativa. Si comparamos ahora el post-test del grupo de intervención con el grupo de más experiencia, podemos ver que hay un traslape en el intervalo de confianza entre estos dos grupos. Y de igual manera podemos ver que hay un traslape también en el intervalo de confianza entre el post-test del grupo de intervención y el post-test del grupo con la mayor experiencia. Esto indica que entonces no hay una diferencia significativa entre los resultados del grupo de más experiencia y con mayor experiencia comparados con el post-test, el resultado del post-test del grupo de intervención. Como parte de la discusión en este proyecto, el bajo promedio obtenido por el grupo de intervención en el pre-test muestra un resultado esperado, tomando en cuenta que la estructura gramatical de las cláusulas relativas es una estructura difícil de aprender y usar. Se podría inferir que los alumnos del presente estudio presentan dificultad para conceptualizar las cláusulas relativas, en particular las cláusulas relativas restrictivas. Cabe mencionar que la diferencia significativa entre el puntaje del pre-test y el post-test que obtuvieron los alumnos del grupo de intervención indica que las actividades referenciales efectivas del modelo de PI son actividades que le ayudan a los alumnos a interiorizar las cláusulas relativas. En la presente investigación no se encontró una diferencia significativa entre el grupo de intervención y el grupo con más experiencia, ni entre el grupo de intervención y el grupo con la mayor experiencia. Una posible razón de este hallazgo es que al analizar los resultados individuales del grupo de intervención, se encontró que dos alumnos alcanzaron el mismo puntaje en el post-test que en el pre-test. Además, 7 alumnos obtuvieron de 5 a 15 puntos menos en el post-test que en el pre-test. Asimismo, es notorio el mejor desempeño del grupo con más experiencia y del grupo con la mayor experiencia en cada una de las subestructuras, con excepción de las cláusulas relativas con pronombre relativo como objeto de la preposición. En esta subestructura en particular, se puede notar el grado de dificultad que tuvo no solo el grupo con la mayor experiencia, sino también el grupo con mayor experiencia, debido probablemente al uso de los pronombres who y whom como sujeto y objeto de la oración. La dificultad con estos pronombres tal vez sea que presentan una distancia lingüística entre la lengua materna de los alumnos y la lengua meta que están aprendiendo. Es decir, lo que no existe en la lengua nativa de los alumnos, como el pronombre whom en el idioma inglés, representa un grado mayor de dificultad para la interiorización y uso del mismo. Otra posible razón de la diferencia no significativa entre el grupo de intervención y los grupos comparativos puede ser la falta de práctica de las cláusulas relativas por parte del grupo de menor experiencia en comparación con los grupos comparativos. Esto es entendible desde la perspectiva de que los grupos comparativos han desarrollado más conocimiento explícito e implícito de las cláusulas relativas, ya que estos grupos llevan más tiempo practicando el idioma inglés y, por lo tanto, los alumnos han logrado una mayor automatización de las estructuras gramaticales. Como conclusiones, a través de la instrucción de la estructura gramatical de las cláusulas relativas mediante el modelo PI, se ha logrado observar que los alumnos en el grupo de intervención tienen un desempeño superior durante el post-test en comparación con el pre-test, ya que se obtuvo una diferencia significativa en los puntajes arrojados en los instrumentos. Se ha observado, además, que los alumnos en el grupo de intervención logran un desempeño inferior en comparación con el grupo con más experiencia durante el post-test. No obstante, la diferencia resultó no significativa al comparar los resultados del grupo de intervención con el grupo con más experiencia. De acuerdo con resultados obtenidos en los 3 grupos participantes, pero en particular en el grupo de intervención, es posible concluir que el modelo de PI ha permitido un progreso eficiente en este grupo, a diferencia de los grupos comparativos. En otras palabras, el input que reciben los alumnos es alterado para que estos, a su vez, lo procesen en su memoria operativa, considerando las estrategias que ofrece este modelo, de las cuales destacan el contemplar que el primer sustantivo de la oración no siempre es precisamente el sujeto de la oración, o bien el evitar errores gramaticales típicos como darle una equivalencia literal en español al pronombre relativo whom por el pronombre que o quién o quiénes. Este modelo de enseñanza de PI tiene 2 objetivos fundamentales que deben ser atendidos al ponerlos en práctica en el aula de idiomas.
El primero, sus actividades referenciales deben ser centradas en la enseñanza de estructuras gramaticales para lograr un aprendizaje explícito de la forma de cada estructura gramatical. El segundo, sus actividades afectivas deben ser enfocadas en el logro de un aprendizaje implícito de la conexión entre la forma y el significado de las estructuras gramaticales. Dicho de otra manera, los alumnos obtienen un conocimiento explícito e implícito derivado de ambos aprendizajes. Con esto concluimos prácticamente nuestra presentación. Aquí pueden ver nuestras referencias. Y prácticamente les agradecemos su tiempo que le han dedicado a, a esta presentación. Este estudio, como ya lo mencionamos, concluye en diciembre de este año y actualmente estamos en el proceso de publicar un artículo en español en la revista de Mestizo Journal. Muchas gracias por su tiempo y buen día.